Sí, yo creo. Esta vez traigo un video para darle varias ideas que tengo sobre un tema en especial, que es sobre una pregunta que me surgió un día y bueno, quise expresarla en un video. ¿Son mejor las cosas en físico o en digital? Y aquí, en este video, me voy a referir más que todo a los videojuegos, pero varias de estas ideas también pueden ser aplicadas en otras cosas. Son simplemente ideas porque al final depende de nuestro gusto y preferencia. O puede cambiar también dependiendo de la situación. Entonces por eso son solo ideas. Entonces comenzamos con la primera. Ya que me voy a referir a los videojuegos, en este caso sería revender o intercambiar. Eh, Cuando vas a comprar un juego, yo personalmente prefiero comprarlo siempre en físico porque te da muchas más opciones que sí ocupan espacio, pero también hay muchas maneras de guardarlo. En este caso, puedes intercambiar los juegos con otra persona, es decir, te dan un juego y tú le cambias por otro. Eh, o de repente hay sitios donde aceptan juegos como parte de pago, entonces también eso es una ventaja. Cosa que en digital no sería tan sencillo porque hay servicios que no permiten devoluciones. Por ejemplo, si compras un juego en Nintendo Switch en digital, no puedes devolverlo ni tampoco puedes cambiarlo por otro. Lo tienes y ya. Em, y tampoco es que puedas pasarlo a otra consola, aunque eso es un tema aparte. Pero, pero es más complicado todo ese proceso. Otro punto sería que por coleccionismo la gente prefiere tener en físico el juego. Em, es como una manera también de ver tus logros. En mi caso, eh, pues yo tengo todo muy organizado y de esta manera puedo ver mi juego constantemente recordándome a mí mismo que logré conseguirlos, que logré comprarlos con mi esfuerzo. Entonces, ya sea por coleccionismo o por satisfacción propia, eh, también es bueno tenerlo enfrente de ti. Cosa que en digital se podría, pero a medias, porque estarían en la consola y para verlos tendrías que prender la consola y ver el listado de juegos. Eso también que con el tema del orden, pues ya no tendrías tantas cosas que guardar, simplemente todo está en la consola. Pero bueno, depende mucho. Esto también sirve como decoración. Puede que sí tengas muchos juegos, pero hay muchas maneras de hacer que se vea bonito en un entorno. Por ejemplo, estos no son juegos, pero yo pongo mis peluches y esa caja llena de libros para decorar el ambiente, porque si no se vería muy vacío. Entonces es una manera de poder sacarle provecho. Por ejemplo, relacionado con los juegos, aquí tengo la caja donde lo guardo porque a mí me gusta mucho eh, tener diferentes cajas llenas de cosas. Así es más fácil transportarlo. Y bueno, aquí están todos los juegos. Este cuando lo compré me sorprendí porque está en japonés. Pero, pero o sea, el juego se puede cambiar el idioma. Pero la caja está en japonés, por eso me sorprendí. Y bueno, aquí tengo toda mi caja de juego, la voy a enseñar así por encimita. Luego vamos a hablar de todo eso porque tengo más ideas que expresar. Otra ventaja de tener los juegos en físico, aunque depende mucho del juego, también de la empresa o quién sabe qué, hay juegos que tienen su versión completa cuando lo compran en físico. O sea, es todo como un paquete. Viene todo ya
en la propia tarjeta del juego. En cambio, si lo compras en digital, va a tener que comprar las cosas por separado. Pero como digo, depende del juego. Un ejemplo que se me ocurre es que el juego Mario Kart 8 Deluxe, es un juego de Wii U. Y bueno, al comprarlo en físico tienes esa versión con ya todo lo necesario. Pero como es un juego antiguo, entonces comienzan a salir más expansiones y más DLC y tienes que comprarlo por separado. Por eso digo que depende. En el caso de Cuphead, que es otro juego que compré en físico, en ese caso sí tiene el DLC incluido, no tienes que comprarlo por separado. Y aparte, tiene también unas tarjetas que son divertidas de ver. Es decir, traen como un extra, aparte del juego. Y aparte de ese contenido descargable que ya está ahí. Esa es otra cosa que depende y no pasa en todos los casos. Entonces siempre, ya yo lo conté en otro video, pero siempre lo voy a recordar desde ahora. Cuando iba a comprar el juego de Little Nightmares, pues yo pensaba que no estaba en físico y resulta que sí. Entonces, en esos casos, y más si no puedes cambiar los juegos, es mejor que te informes primero y si realmente vale la pena. Porque también te digo, de repente alguna consola tiene limitaciones o de repente el público objetivo no está en una consola en específico, sino en otra. Entonces a veces el juego viene incompleto para incitar a las personas a comprar esa otra versión que sí está completa. Me pasó así con No Sky Roads, que es un juego que yo tenía muchísimo quería. Es un juego que quería. Es un juego que tenía mucho tiempo queriendo jugar eso. Y resulta que salieron unos DLC que se llama Encore Edition y no está para Nintendo Switch. Es una actualización gratuita, pero no está para Nintendo Switch. Entonces, sí voy a tener que jugarlo en otra consola. Obviamente también puede que se vea mejor gráficamente, puede que tenga más opciones. Entonces, en ese caso, infórmate bien de lo que quieres y si está disponible por completo. Yo porque bueno, en ese entonces, yo en ese entonces lo investigué, me informé bien y di por sentado que eso era así, que este juego no estaba en físico, que este juego estaba completo en todas las consolas donde estaba. Entonces como ya yo estaba seguro, dejé pasar los años y ese era mi objetivo, era tenerlos, así como lo había pensado. Y resulta que era completamente diferente a como pensaba. También las cosas cambian con el tiempo, entonces puede que saquen una versión física de algo, o puede que fue lo que me pasó a mí. Al principio el juego no estaba en físico y luego sí lo sacaron, entonces eso fue lo que me pasó con Little Nightmares 1. Y en el caso de Nostalgic Rose, pues lo entiendo un poco porque que la consola principal, por así decirlo, no sea Nintendo Switch, el público lo quieren llevar a otras consolas para poder explotar más sus gráficos y todo el contenido extra. Entonces, en el caso de Nostalgic Rose, no me cae mal esa información porque el juego está completo, eso es solamente un añadido. Y bueno, sabiendo lo mucho que me gusta el juego, pues obviamente voy a querer comprarlo de nuevo. Pero ya te digo, hay veces también en las que los juegos no se consiguen en físico.
En este caso es un juego indie, lo que quiere decir que es un juego hecho por pocas personas, por lo que puede que no puedan costearse hacer tantas copias físicas. Por eso también me costó conseguirlo. Fue algo que me dio mucha risa y al día de hoy me sigue sorprendiendo porque yo tenía muchos años queriendo comprarlo y un día de repente se me ocurre ver dónde lo venden, a ver si está disponible. Y bueno, casualmente había alguien que lo estaba vendiendo y aparte a bajo precio, entonces salí ganando. Y es lo que repito mucho en mis videos, que es como que todo fue una casualidad, pero bueno, ya me salí del tema. Otra cosa muy buena de los juegos que están en físico es que ya que están en un cartucho que metes dentro de la consola, los juegos pesan menos, porque es como si fuera una tarjeta SD. Entonces el juego está almacenado en esa tarjeta. En cambio, si lo juegas en digital, todo el peso del juego va a estar almacenado completamente en tu consola y va a pesar mucho más. Hay algunos juegos que pesan 4 GB, 6 GB o incluso más. Hay juegos que pesan que sí 20 GB. En el caso de la Nintendo Switch se hace muy poco espacio si compras todos los juegos en digital. Yo compré una tarjeta de 128 GB y con eso me alcanza, ya que tengo mis juegos en físico. Tengo también juegos en digital, pero son pocos en comparación, entonces no hay problema. Retomando un poco lo que estaba diciendo, hay algunas cajas que tienen cosas extra, aparte del juego. Esto también me refiero que adentro de la caja tienen diseños bonitos. Por ejemplo, en el juego de Leyenda de Arceus, cuando abres la caja, está el mapa de toda la región allá adentro, se ve muy bonito. O hay juegos que tienen un pequeño manual, o lo que comentaba de Cuphead, que tiene estas tarjetas que son chistosas de los personajes. Y eso es algo que ha cambiado mucho con el tiempo. Ya no hacen tantos manuales para los juegos por temas de para cuidar el ambiente, para que no se fabriquen tantas cosas innecesarias, porque la persona le interesa el juego como tal. Entonces esto también nos desconecta un poco de lo electrónico. En lugar de buscar las cosas por internet, pues ya que tenemos el juego en físico, podemos ver cosas que traen y entretenernos un poco para salirnos de la rutina con tantas cosas electrónicas alrededor. Es como leer un libro, que eso lo voy a dejar para otro video, pero quiero dejar el ejemplo. No es lo mismo comprar un juego, no es lo mismo comprar un libro en físico que en digital. Si lo compras en físico, no estás viendo un teléfono, no necesitas cargarlo, sino que tienes el propio libro y te desconectas un poco de todo ese ambiente. Aparte que puedes ver los detalles de más cerca. Es una experiencia diferente. En cambio, si leyeras un libro en digital, depende de la persona, pero pienso que uno se distrae entre tantas cosas que puede hacer ahí y le da prioridad a otras cosas antes que leer, entonces al final no serviría tanto. Y por el mismo tema que decía de que puedes cambiarlo por otra cosa cuando ya no lo necesites. Normalmente cuando compras algo por digital, ya es tuyo, no puedes cambiarlo. Normalmente puede haber casos en los que sí. Otra cosa relacionada con el tema de desconectarte un poco, pues tener los juegos en físico también implica que tengas que limpiar el sitio donde estén cada cierto tiempo. Yo, como digo, los tengo en cajas.
Y bueno, la mayoría de estas cajas las estoy revisando constantemente porque utilizo las cosas que están adentro. Entonces como tal no tengo que limpiarlas porque no le da tiempo de acumularse la suciedad. Pero eso también esa también es otra oportunidad para desconectarte un poco. Y bueno, también como te da una sensación de que debes cuidar las cosas, te da esa responsabilidad de que tienes que hacer algo. Entonces también es muy entretenido en ese sentido. Con el tema de que los juegos se mantienen a salvo o no, depende del uso que le des y también depende de la situación en la que estés. Por ejemplo, si compras los juegos en físico, corres el riesgo de que no puedas jugar más ese juego hasta que lo compres de nuevo, ya sea que se te pierda o que alguien se lo robe. En el caso de que fuera en digital, corres el riesgo de que si te roban la consola, pues todos los juegos se van ahí dentro. No es lo mismo que si te quitan un juego, sería solamente ese juego, en caso de que sea en físico. Entonces digo que depende de la situación también. Obviamente si eres cuidadoso, puede que no pase nada, pero da que pensar en caso de que sí pasara algo. No por miedo, sino por precaución. Además, en este video quería comentar que también me sirve mucho, como digo, guardo las cosas en cajas. Y por lo mismo, a veces guardo las cajas originales donde vinieron las cosas. Por ejemplo, cuando compré mis controles para volver a jugar, también guardé las cajas, aparte de que quería mostrarlas. Eso también está en japonés. Así que no pude leerla, pero es un funcionamiento sencillo, no es algo de otro mundo, entonces no hay problema con eso. No es algo complejo de usar en este caso. Y bueno, aquí está la otra, que es del otro control, porque compré dos. Obviamente el control no está aquí. Y bueno, siempre aprovecho de guardar las cosas en otro sitio. O sea, en el caso de este control, si ya tengo un sitio donde guardarlo, entonces ¿por qué botar la caja? A eso me refiero. Entonces aquí está este control y aquí está el sitio donde lo guardo. La manera en que lo guardo es que aquí van todos mis juegos y aquí en la esquina pongo el control y aquí pongo otros accesorios como cables para terminar de llenar ese espacio. Y bueno, el otro control también lo mantengo aquí guardado. Este sí lo tengo más a la mano porque por la comodidad. Compré dos controles también porque quería probar qué tan diferentes eran el inalámbrico al control que es por cable. Y bueno, por comodidad dejé el inalámbrico afuera por si quiero jugar. Porque eso también afecta. Si quieres jugar con un control por cable, tienes que conectarlo a alguna pantalla para poder jugar. En cambio, si es inalámbrico, simplemente necesitas que el control se conecte a la consola y ya está. Y puedes jugar donde sea. Volviendo un poco con el tema que estaba hablando, es por ejemplo con el tema de emular los juegos o comprarlos como originalmente salieron. Que eso también es otro tema referente con la piratería y todo eso. Pero eso también cambia mucho la manera en que tú juegas y quizás no puedas jugar con otras personas si emulas el juego.
los controles son diferentes y de repente usas trucos que te quitan la experiencia original. Otra cosa que también es importante, que es más una recomendación, solamente métele dinero a la consola cuando vayas a usar ese dinero. Es decir, mete el dinero que vayas a utilizar, no más de ahí, por lo que pueda pasar. es mejor es mejor solamente disponer del dinero que necesitas en lugar de tener de más. Y ahora que lo pienso, eso también nos ayuda en nuestra vida diaria cuando salimos a algún lugar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta tener más las cosas en físico o en digital? Díganme en los comentarios, porque quiero saber. A mí me gusta mucho más tener las cosas en físico, pero hay casos en los que es más cómodo tenerlo en digital. También piensa en esto, si la persona se esforzó tanto, así sea fabricado en masa, pero imagínate que la persona se esforzó tanto en hacer una caja que además está bonita para que tú al final la vayas a botar. Yo prefiero mil veces reutilizarla y así aprovecho mucho más el material. Cada cosa tiene un espacio y cada espacio tiene una cosa. Así que si aquí tengo la caja, ¿por qué desecharla? Además está en buen estado. Si la caja ya no me sirviera para nada, ahí sí la desecharía, o en tal caso esperaría el momento correcto para volver a usarla. Por ejemplo, si quiero hacer alguna manualidad y necesito el cartón, ahí sería diferente. También quería hacer esta misma idea. Es que de tantas ideas que tengo en mente, me enredo demasiado al hablar. Y a veces es frustrante porque se me olvidan las cosas que quiero decir también. Por eso lo tengo todo anotado. Aunque últimamente he estado intentando anotar menos. Y sí me funciona. La cosa es que, como digo, todavía tengo muchas cosas en mente y pues me enredo. Pero sí me ha funcionado mejor que antes, que estaba leyendo mucho. Como iba diciendo, quería hacer también esta misma idea, pero con mis figuras coleccionables, aparte de los libros también. Quiero hacer muchos videos. Se viene más contenido gustoso. Chau, chis. Ay, ya no me causa tanta gracia como antes. Así que chau, chis. Ya, listo. Sí.